a la cultura como un pilar fundamental para la transformación, para la sustentabilidad también y para el desarrollo también de las economías y de la paz también en la cultura de paz. Contribuye a esa pacificación en el hecho incluso de darle opciones de vida a los más vulnerados, en darles opciones de vida a los más pequeños, pero tenemos que tener también cuidado. Sí. Me parece que cuando a la cultura le cargamos la pacificación de una nación, estamos responsabilizando a quienes ni siquiera generaron la violencia. Pero claro que contribuye, pero desde mi punto de vista contribuye a la cultura, sobre todo la cultura comunitaria, la cultura que no es desde la eventitis, que no es desde tampoco la talleritis, sino la cultura que está trabajando constantemente con las comunidades, que se adentra, que se forma parte y que normalmente emana de ellos mismos, ¿no? Que se compromete y crea conciencia. Claro. Si llevamos a esos niños acompañados de la cultura desde su primera infancia, su infancia y a su desarrollo de adolescencias, vamos a tener otro tipo de juventudes. Vamos a tener otro tipo de juventudes que no tengan por qué caer en tantas adicciones, en tanta delincuencia, ni aspirar profundamente a solamente la vida rápida, fácil, para solamente vivir unos segundos y que tiene que ver por la aspiración con la delincuencia. Está comprobado cómo la cultura ha reconstruido mucho más desde el diálogo, mucho más desde justamente estas prácticas de la identificación del otro, ¿no? Que otras prácticas gubernamentales que tal vez no llevan a esa cohesión social. ¿Alguna vez has sentido que tu barrio ha perdido algo que antes los unía? ¿Has caminado por la plaza pública que antes estaba llena de vida y ahora se siente vacía? ¿O han tenido la sensación de que en medio de 20 millones de habitantes de la ciudad, el vecino es un perfecto desconocido? Estas preguntas no son solo sobre nostalgia, son síntomas de algo más profundo, el desgaste de nuestro tejido social. Soy Arely Castilla y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Transformación, un podcast de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. Hoy vamos a explorar un tema de gran importancia para transformar nuestra sociedad, la cultura, como un derecho y como una herramienta poderosa para la reconstrucción del tejido social. Acompáñenme. ¿Puede una sociedad sanar y reconstruirse cuando su tejido social se ha fracturado? La identidad colectiva, esa trama invisible de historias, saberes y creencias compartidas, es el cimiento de cualquier nación. Es lo que nos da un sentido de pertenencia y nos permite valorar nuestra diversidad. Sin embargo, cuando esos hilos se rompen, surge la fragmentación. Frente a esto, no basta con mirar al pasado. Debemos cultivar la resiliencia para recuperar nuestra dignidad colectiva y apropiarnos críticamente de la grandeza de nuestra identidad. En este proceso, el arte y la cultura emergen no como un simple entretenimiento, sino como herramientas fundamentales para tejer nuevos vínculos de paz, convivencia y equidad. Porque formar comunidad, al fin y al cabo, es un derecho que debemos reclamar y ejercer. Acompáñanos a explorar los hilos con los que podemos reconstruir nuestra ciudad. Para profundizar en este tema, tenemos como invitada a Magali Cadena, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con un diplomado en Gestión de Procesos Culturales para la Paz y la Memoria, así como en Política Cultural. Magali ha hecho de la cultura no tan solo su lucha de vida, sino una herramienta poderosa para la transformación social. Hay trabajos que son importantísimos. Magali ha sido asesora y consultora de cultura en la Alcaldía Milpa Alta, en la Cámara de Diputados y como directora general de vinculación cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
tiene una amplia experiencia en este tema. Magali, bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros y compartirnos tus conocimientos y la importancia de la cultura para transformar este país y para reconstruir el tejido social que es tan importante. Muchas gracias, Arely, gracias por estar aquí, pues por esta invitación y saludos a todos tus televidentes. Magali, pues empecemos por lo principal. ¿Qué son los derechos culturales y por qué estos son considerados como derechos humanos? Bueno, recordemos que desde 1948, la Declaración Universal por la ONU de los Derechos Humanos, ya está ahí estipulado el artículo 27 como el derecho a la cultura, el derecho a la participación del ciudadano, pues a todo lo que es en su comunidad el poder participar y al goce y el disfrute de estos resultados de la cultura y del conocimiento también científico. Progresivamente, digamos, hemos tenido un reconocimiento de estos derechos desde esta primera enunciación que está con la ONU, pero después hemos ido avanzando, ¿no? Desde el Pacto Internacional en 1966. Para nosotros, pues los que nos dedicamos a la cultura, el documento pues, más importante, o yo considero para algunos de nosotros, la Declaración de Friburgo en 2007, que pues será un documento que enunciará y sobre todo retomará la importancia de la cultura como un pilar importante para la dignidad humana, como un pilar importante para el poder avanzar la sociedad desde una mirada de igualdad, de no discriminación, de equidad, y todas estas contribuciones harán que se reconozca justamente a la cultura como un pilar fundamental para la transformación, para la sustentabilidad también y para el desarrollo también de las economías y de la paz también en la cultura de paz. Pues en México considero los derechos culturales realmente desde la Declaración de Friburgo de 2007, pues no tardamos mucho para reconocerlo como un derecho cultural. Fue en 2009 que el cuarto artículo constitucional reconoce el derecho a la cultura, que se enuncia como tal, ¿no? En una constitución que pues realmente tenemos poco, 16 años de haber sido reconocido como tal el derecho a la cultura, pero que en estos 16 años ha hecho unos avances legislativos muy importantes, sobre todo en la Ciudad de México. Creo que es donde hemos tenido como una gran, siempre ha sido la Ciudad de México pues una ciudad progresista, avanzada, ¿no? De derechos. Y estos derechos culturales pues se enmarcan pues en gran medida, por ejemplo, en la Cartilla de los Derechos, ¿no? En la Ciudad de México, que pues tienen diferentes lineamientos, por ejemplo, el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a que todo ciudadano pueda conformar la construcción de su identidad, la participación a su cultura, a la manifestación de su cultura, el reconocimiento a la diversidad cultural, el reconocimiento pues desde sus usos y costumbres, rituales, el reconocimiento a las lenguas que manifiesten. Recordemos que somos una nación pluricultural, una nación que pues está construida de un crisol de muchísimas culturas, ¿no? Estos derechos culturales nos permiten reconocer todos estos, también la participación ciudadana, lo que son los derechos a la colectividad, el derecho a lo comunitario, el derecho a los espacios independientes, el derecho a la economía y al goce también de nuestro ¿cómo decirlo?, de nuestro reconocimiento a la aportación a la cultura con los derechos de autor, el derecho que tiene que ver también con la creación libre, que no sea impuesta por ningún sistema ni por ninguna otra medida coercitiva, el derecho también que involucra con el derecho al patrimonio, el derecho al patrimonio de la nación y al reconocido como patrimonio universal, todos estos derechos que son irrenunciables, que eso es algo muy importante como todos los derechos, ¿no? Es una gama muy grande, ¿no? Ahorita que dices que el reconocimiento a la identidad abre la posibilidad, el derecho a la cultura a otros derechos, ¿no? Y que impacta, por ejemplo, a pueblos y barrios originarios, a las comunidades afro, ¿no? Entonces me parece que es un derecho, los derechos culturales es una cosa enorme. Nada más sácame de una duda. Yo recuerdo que hace muchos años trabajamos el derecho a la ciudad y entonces ahí fue, no recuerdo los
tantos años, pero creo que coincide mucho con lo que dices, los famosos DESCA, Sí. donde por primera vez se incluyen los derechos culturales y ambientales, ¿no? Sí, bueno, ya en el Pacto Internacional de 1966 Ajá, ya se manifestaban y ahí lo importante es que es coadyuvante con los estados que se adhieren al pacto. O sea, en la Declaratoria Universal, si bien recordemos los derechos parte de lo macro a lo micro, ¿no? Y son como los supra, ¿no? Supranacionales, porque tiene sí, que ver con justamente este marco de que desde que nacemos ya tenemos estos derechos humanos, ¿no? Universales. Y en 1966 ya este pacto lo que hará es hacerlo coadyuvante con los estados que se adhieren, ¿no? También después la UNESCO hará toda esta declaración de la diversidad cultural, que también es muy importante porque justamente vamos haciendo ese reconocimiento de las diferencias. de los otros. De los otros, ¿no? Claro. Y creo que ya cuando son los DESCA, sobre todo es esta mirada también económica, ¿no? Donde ya somos un cuarto pilar de desarrollo económico, donde ya también empezamos a reconocer que sí aporta la cultura, ¿no? Que La sí economía aporta, naranja. que tiene un gran sustento y que dentro del Producto Interno Bruto sí tiene Sí. un ingreso importante desde las industrias culturales, pero no solamente lo masivo, sino que también desde las creaciones comunitarias, etcétera, es una economía, ¿no? Claro, y ahí está quizás el ejemplo más trillado, pero pues ahí está Oaxaca, ¿no? Como un ejemplo de una economía que parte de esa economía, aparte de lo turístico y todo lo demás, hay una economía cultural que ahí vive, ¿no? Fuerte y que aparte, pues bueno, toda una escuela de mercado de arte en Oaxaca, Ujú. de la gráfica, por ejemplo, ¿no? Y que dicen a veces los mismos artistas, ¿quieres saber vender tu obra? Vete a Oaxaca a formar, ¿no? Está muy Porque bien. ahí están los grandes maestros del mercado del arte, ¿no? Claro. ¿Y qué entendemos por cultura, Magali? Pues siempre ese es el gran debate, ¿no? De que Sí. sí es todo, pero bueno, bajo la declaración o la definición de la UNESCO, Sí, pues será pues toda la manifestación, ¿no? De que hace la sociedad, pues el espíritu, ¿no? Que tiene que ver con todas las creencias, con tradiciones, con patrimonio, con toda esta, si lo viéramos así antropológicamente, pues sí, tal vez sería el todo, porque a final de cuentas, ¿no? Cabe todas las expresiones que claro. hacemos, ¿no? Es cambiante, y nunca está fija, nunca está detenida, Va va avanzando, se va va construyendo. avanzando y va mostrando, ¿no? Los periodos históricos, sociales, políticos, económicos de la sociedad, ¿no? Es un reflejo como tal. Oye, Magali, tú has trabajado mucho el tema de la cultura y la has utilizado aparte como una bandera de lucha, como una herramienta para reconstruir esto que llamamos el tejido social, ¿no? Y que utilizamos este término, qué dimensiones realmente tiene este concepto y de qué manera se relaciona y afecta las prácticas culturales en una comunidad. Pues mira, creo que ya en el presente no puede existir, de pronto ya es tal vez hasta como una frase hecha, ¿no? Ujú. El que todo proyecto cultural pues tiene que contribuir a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Pero ¿qué es efectivamente ese tejido social y por qué reconstruye, ¿no? Si bien el tejido social pues es todas esas relaciones humanas, pero que también tiene que ver con las instituciones, también tiene que ver con todos esos usos y costumbres y tiene que ver con toda esa forma en la que nos relacionamos y convivimos. Si una cultura está, digamos, por así decirlo, pacífica, va a haber lazos en esa Ujú. comunidad, va a haber solidaridad, Se ¿no? Va a comparten haber se valores, comparten prácticas. valores, va a haber prácticas, va a haber este tejido que hace que justamente pues haya comunidad, ¿no? Si estas desconfianzas dentro del propio tejido o dentro del individualismo o dentro de la irrupción, por ejemplo, puede ser a veces hasta en un barrio o en una comunidad, algo tan sencillo como el de pronto construir una mega obra, ¿no? Y obstruye, rompe una comunidad, Sí, son heridas que se quedan, ¿no?
cómo reconstruyes. Y a veces, o no a veces, está comprobado como la cultura ha reconstruido mucho más desde el diálogo, mucho más desde justamente estas prácticas de la identificación del otro, ¿no? Que otras prácticas gubernamentales que tal vez no llevan a esa cohesión social. Claro, porque son prácticas más fraternas, más amables, pacíficas, ¿no? La cultura te Totalmente. permite esto. En una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, con todas sus contradicciones, sus bondades, pero también sus claros oscuros, ¿cuáles consideras tú que son las principales causas históricas, sociales, del deterioro de este tejido social? Pues ha sido primero consecuencia de un sistema que se desgastó completamente, Ajá. ¿no? Estamos hablando de un sistema político que ya no respondía a una sociedad que estaba en transformación. Recordemos pues el gran cisma 1968, ¿no? 1968 será el que pondrá como que en jaque y ese aviso, esa señal de que la sociedad estaba cambiando y de que ya el sistema no respondía a un sistema, pues, profundamente también corrupto, abusivo, en un sentido donde para la sociedad ya esto no respondió, ¿no? No respondió y tendremos un proceso histórico que si bien se refleja también en los procesos políticos electorales, ¿no? Lo que es en los 70s, todo el reconocimiento Sí. pluripartidista, etcétera, pero también llegaremos a lo que pues se llamará el nacimiento, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? A partir de un sismo que no solo tambaleará la tierra, no solamente tirará las edificaciones de Sí, esta ciudad, sino que también hará que nazca una sociedad que rebasó a los gobiernos, al gobierno, y que hizo que generara otro tipo de conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva, pues que estaba ya herida, estaba fracturada, y que ese sistema político no solo no respondía, sino que aparte generó muchísimos vicios en un sentido de corrupción, en un sentido de una violencia que heredamos hasta el día de hoy y que lamentablemente va a ser un proceso difícil de sanación porque estamos hablando de décadas. décadas, ¿no? Décadas Sí. que han lastimado. Sí, sin lugar a duda, me parece que en ese momento se evidenció, se desnudó la fragilidad del Estado y cómo no responde a la sociedad, ¿no? Cuando era su obligación estar en ese tema. Oye, en este mundo ahora tan hiperconectado, tan digital, tan globalizado, este, ¿cómo determinamos ahora la cultura? ¿Cómo podemos evitar que esta sea la imposición y el cambio, que realmente sea el reflejo de una comunidad, de la construcción social, y no sea como ese tema manipulado desde un ente allá en otro lado, ¿no? Y que nos imponga cómo vestirnos, cómo hablar, bueno, incluso el mismo lenguaje se ha ido transformando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo conceptualizamos la cultura? ¿Cómo sobrevive la cultura en este nuevo mundo tan digital? La cultura no es que sobreviva, la cultura Ajá, es esa misma que está ahí, que está cambiando, que se está transformando y que responde también a su periodo histórico. No es, desde mi punto de vista, que esté manipulada, por así decirlo, porque si lo viéramos como una manipulación, entonces tendríamos que entenderlo como un aparato ideológico del Estado también, que si bien para algunos teóricos así es, pero tendríamos que verlo más como que responde a los propios avances de la modernidad, que a veces estos avances de la modernidad no siempre tienen que ver con un avance de la misma sociedad, ujú, ¿no? Eso es, creamos esta tecnología. En el siglo XX han sido los avances tecnológicos más que se han desarrollado en más de 1000 sí, años, ¿no? sí, Hemos claro. visto el avance de todo, pero la realidad es que también hemos visto la desconexión, la individualización, la ruptura, la no comunicación cuando estamos más comunicados, pero esa es también la cultura.
También ahora ya, y también lo reflejan, ¿no? Hay escritoras que están hablando de esto, hay que tiene que ver ya con el mundo en el que se están relacionando, sobre todo las nuevas generaciones. Que el que no sea el que nosotros nos identifiquemos no quiere decir que sea una cultura impuesta. Es una cultura que se está gestando como la que tuvimos nosotros, ¿no? Y así va cambiando. Y ahí entran las brechas generacionales. Completamente. Oye, Magali, decíamos que la cultura, y lo dijiste al principio, generaba una situación también, o daba apertura a la situación de identidad, ¿no? ¿De qué manera el acceso y la participación cultural ayudan a reforzar esta identidad individual y colectiva, así como a valorar la diversidad que caracteriza a una ciudad como la Ciudad de México? Pues recordemos que hay valores, ¿no? En un sentido hasta incluso nacionalistas, ¿no? Ajá. Hay la construcción de la identidad del qué es ser mexicano, ¿no? Ahí decimos hasta cómicamente, ¿no? El 15 de septiembre el mexicano se viste de mexicano, ¿no? Se disfraza de mexicano, ¿no? Sí. O sea, y es algo muy curioso porque se supone que es nuestra identidad, ¿no? Claro. Pero pasa a ser como un disfraz ese día, ¿no? De vestirse de verde, blanco y rojo, del mexicanito con estos valores, ¿no? Sí. Pero es una construcción de identidad nacionalista. Pero también hay de otras ya diversidad múltiple de identidades que nos permite desde el reconocimiento del yo, también el reconocimiento del otro, ¿no? Desde el momento en el que yo me identifico con otro y con otros, hago estas colectividades, pero también hago esa diferencia del que no es como yo, ¿no? Ujú. Lo importante, creo, en la cultura no es el que todos seamos, no es una cuestión hegemónica. Claro. No es de que todos seamos iguales. Lo importante es el respeto, las tolerancias, que el marco legal nos permita a todos coexistir, que nos permita a todos ejercer nuestros valores y que todos tengamos la oportunidad de ese ejercicio de derechos culturales, de apoyos, financiamientos, etcétera, que nos dé la libertad de expresión para que así desde mi reconocimiento propio con mis otros, reconozca también al otro que es diverso. Claro. Tú hablabas también que, bueno, al principio que la cultura pues es un instrumento de paz, también es un instrumento de pacificación, de manera tangible, cómo el acceso a la cultura, a los derechos culturales, logran esta construcción de paz en las comunidades y la reducción de la violencia. Creo que sí lo logran, pero tenemos que tener también cuidado. Sí. Me parece que cuando a la cultura como este gran sustantivo, verbo, adjetivo, por así decirlo, le cargamos la pacificación de una nación, estamos responsabilizando a quienes ni siquiera generaron la violencia, ¿no? Claro. Es un peligro, desde mi punto de vista, el considerar que la cultura es la herramienta de la pacificación de algo que no fue la causante de la desestructuración social, ¿no? ¿Pero contribuye? Pero sí contribuye, pero creo que también tenemos que tener cuidado. Okay. Tenemos que tener cuidado en cuando diseñamos políticas públicas en donde los agentes culturales pareciese que son o deben de ser los pacificadores de los territorios cuando no recae en ellos esa responsabilidad. Claro que contribuyen, pero con un gran riesgo, evidentemente con un gran riesgo, porque la violencia sobrepasa a lo que puede hacer la propia cultura. Estamos hablando de una violencia en la cual la cultura queda corta. Pero claro que contribuye a esa pacificación en el hecho incluso de darle opciones de vida, a los más vulnerados, en darles opciones de vida a los más pequeños, que es una etapa fundamental, las infancias, para el soñar, para el aspirar, para el construir y para enmarcar otro tipo de alternativas a las que a veces el contexto agreste les rodea, ¿no? Pero desde mi punto de vista contribuye a la cultura,
sobre todo la cultura comunitaria, la cultura que no es desde la eventitis, que no es desde tampoco la talleritis, sino la cultura que está trabajando constantemente con las comunidades, que se adentra, que se forma parte y que normalmente emana de ellos mismos, ¿no? Que se Emana. compromete y crea conciencia. Claro. Claro. Oye, decimos la cultura hoy es un derecho, está establecido por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México como tal, ¿no? Es el producto de una lucha, quizás un derecho joven que se ha reconocido y que poco a poco va teniendo mucho más fortaleza. ¿Cómo podemos garantizar la participación y el acceso de estos derechos a las poblaciones más excluidas? Estoy hablando de las periferias, de los discapacitados, los adultos mayores y a todos aquellos grupos que históricamente han sido excluidos, como incluso este concepto que en algunos espacios se ha considerado como un concepto elitista al que solamente pudieran acceder los que pueden y tienen, ¿no? Y pareciera que es ajeno de todo lo demás cuando tú lo has dicho de manera repetida. La cultura está y se construye todos los días en todos lados. Creo que por fortuna podría decir y asegurar que no es el caso de la Ciudad de México. Ajá. Tenemos una tradición de política cultural desde que esta ciudad se pintó de una izquierda, desde 1997, y que tuvimos a uno de los agentes culturales más importantes que considero marcó el camino de muchos de nosotros, que fue Alejandro Aura, Sí, claro. en el Instituto de Cultura, y que hizo que los derechos culturales fueran una posibilidad, sobre todo del uso del espacio público, al cual esta ciudad estaba negada, al cual el espacio público no había sido una posibilidad de manifestación para la alegría, para la felicidad, que tiene que ver también con la cultura, el derecho de la ciudad. Y creo que el primer modelo que toma esas periferias pues son los faros, o ahora las faros, las fábricas de artes y oficios, nacen específicamente en el año 2000 justamente para esa periferia del Oriente, donde tradicionalmente había sido el circuito cultural centro-sur, donde justamente enmarcaba ese poder de accesibilidad a una clase con mayores beneficios económicos, y que Alejandro Aura hace esta mirada hacia el oriente de la ciudad, y de ahí se reproducirá este modelo de las faros hacia 8 puntos más. Simplemente en la alcaldía de Milpalta pues tenemos ahí dos faros que son de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero que fue un modelo pensado justamente en reconocimiento a esas periferias y en reconocimiento a las culturas de esa periferia, es decir, no desde la imposición de una mirada cultural desde el centro para las periferias, no, sino desde las periferias para las periferias, ¿no? Y ahora con la multiplicidad de los espacios que existen entre los pilares, ahora las utopías, y muchísimos otros, las casas de cultura de los propios alcaldías, etcétera. Creo que somos una ciudad con un germen de muchísimos espacios donde por fortuna no hay como esta mirada elitista desde mi punto de vista. ¿Cuál creo yo que sí es un gran reto para la inclusión de los grupos que comentabas tú, históricamente excluidos? Pues ahora la ley cada día pues ha avanzado más e incluso está obligado cualquier edificación a tener las mínimas normas de construcción para la accesibilidad a personas con discapacidad, La etcétera. inclusión. Pero ahora el reto creo que no es ese, o sí sigue siendo, porque seguramente si me escuchan personas van a decir, sal tú Sí. a una calle donde no hay las posibilidades de transitar libremente, ¿no? Porque tiene que ver con justamente el uso del espacio público. Pero creo que ahora el reto que tiene, por ejemplo, la cultura es la inclusión de personas, por ejemplo, neurodivergentes, neurodiversas, donde nos enfrentamos a otro tipo de retos y que ahora tiene que ver muy acorde con los tiempos presentes,
donde tenemos sociedades cada día más deprimidas, donde tenemos juventudes cada día más lamentablemente con índice de suicidios, etcétera. Y tenemos todavía no, está incipiente desde mi punto de vista, Claro. estas especialidades artísticas para poder tratar estos temas, para poder hacerlo verdaderamente inclusivo, porque es muy reciente el poder acceder en los espacios culturales a poder tener, por ejemplo, clases específicas para personas neurodivergentes. O sea, esos creo que son ahora más los retos. Si bien siguen habiendo evidentemente las demandas históricas de inclusión para las lenguas, etcétera, pero cada día más ha habido un reconocimiento. Los retos desde mi punto de vista se están direccionando hacia otras problemáticas mucho más contemporáneas. Sí, y bueno, los derechos no nada más hay que nombrarlos o ponerlos en papel. Estos derechos, si no se ejercen, o sea, si no se ponen en práctica, finalmente, pues no ayudan, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponerlos en práctica. Como nosotros, como ciudadanas, ciudadanos, pasamos de ser consumidores pasivos de la cultura a ser consumidores activos, creativos. Cómo fomentar que los ciudadanos transitemos a este asunto en donde ya veamos la cultura no como una concesión, un regalo, un premio, sino como un derecho el que tengo que exigir. ¿Qué clase de políticas públicas o programas sociales tendríamos que seguir construyendo? Porque me queda claro que en la ciudad hay toda una política pública en materia cultural, pero siempre la administración pública es una acción inacabada, ¿no? Hay que seguirse construyendo todos los días. Ahorita, ¿tú qué consideras que hay que seguir construyendo para pasar este estatus de ser un consumidor pasivo a ser un consumidor activo y ejercer mi derecho al acceso a la cultura? Pues creo que las coyunturas y los paradigmas van cambiando. A los que ya venimos desde hace más de 20 años trabajando en esta ciudad y en este país con el tema de cultura, de pronto hace 15 años, 18 años, era de vanguardia los programas sociales, era de vanguardia el tema de reconocer el ejercicio de los agentes culturales de la Ciudad de México, el reconocimiento de que ellos fueran los formadores. A 15 años de estos programas sociales, y lo digo porque me tocó crearlos, ¿no? La coyuntura nos exigió otra cosa. La coyuntura nos habló de generaciones que ahora se exigen los derechos laborales de los agentes culturales. Y creo que esa es una deuda que ahora tenemos, pues es el derecho que nos han reclamado ya en los últimos años de los derechos laborales y de pues el trabajo a partir de los programas sociales, ¿no? La dignidad, ¿no?, del ejercicio de la cultura desde la creación también, porque pareciera que la cultura se tiene que regalar, siempre tuviera que ser gratuita, como si los creadores o artistas culturales no tuvieran derecho a eso, a un salario, a condiciones mínimas, al acceso a la seguridad, a una serie de cosas. Tenemos, ¿no?, ahí esa deuda que seguramente nos tocará mirarlo más adelante, ¿no? Esa transformación que, insisto, ¿no?, tal vez vamos un poco atrás, pero la realidad es que creo que no es por falta de voluntad, ¿no? Se ha avanzado. Es una realidad para el poder cubrir a una gran población. Estamos hablando que nuestra ley en la Ciudad de México no solamente reconoce a los habitantes, es de vanguardia, reconoce a los transeúntes, ¿no? Reconoce, o sea, a los migrantes, sí. O sea, es de mucha vanguardia y obviamente hacer de todo ese entramado de política pública, de este reconocimiento de los derechos culturales, pues implica no solamente una voluntad política, lo implica un compromiso real del Estado. Sí, que se refleja en la asignación del recurso, que siempre es complicado. Y Magali, tú que has estado en esto precisamente en la construcción de políticas públicas en materia de cultura, antes, hace mucho tiempo, obviamente, la cultura oficial que te decían
qué era cultura, qué había que consumir, ¿no? Tenía una imposición algo hegemónica y eurocéntrica de lo que se concebía o se debía de concebir como cultura. ¿Cómo se ha ido transformando esto y cómo ahora desde la política pública se ve a la cultura o se trata a la cultura como un reflejo genuino de la participación ciudadana, un reflejo del barrio, de los pueblos originarios, de la comunidad en sí? ¿Cómo se ha ido transformando eso? Más que ser una cultura desde lo que el Estado concibe que debe ser cultura y que tú debes de consumir, a una política pública que reconoce todas las expresiones de la comunidad en todos lados. No sé si general, o sea, que sería, con todo respeto, como tan maniqueísta de que había como tal toda una cultura hegemónica, porque recordemos que históricamente todo lo que fue el proceso, estamos hablando de más de 80 años, fue la construcción de las instituciones culturales de esta nación. O sea, estamos hablando que se construyó el INBA, que se construyó con uno de los sindicatos más fuertes justamente en una búsqueda de los derechos laborales para todo lo que es el sector cultura. Creo, para mi parecer, que mi mirada no es tan blanco y negro, mi mirada es más fue un periodo, sí, efectivamente había una cultura, sobre todo más en los medios masivos de comunicación. Sí. Me parece que eran más los medios masivos, pero también habría que preguntar, seguramente las voces divergentes o las voces diversas te podrían decir que también en el presente están, ¿no? Que está también esa misma cultura hegemónica. Claro. O sea, eso es una realidad, dependiendo desde qué lado te toca estar, es que lo puedes mirar hegemónico. Creo yo, por ejemplo, que también tuvimos, pues para muchos de nosotros, el gran maestro Bonfil Batalla, que desde las culturas populares también estaba siempre reconociendo esta diversidad y el multiculturalismo de esta nación, ¿no? O sea, por eso insisto, yo no lo miro como que tan blanco y negro. Creo que fue la evolución de las políticas culturales de esta nación, pues ha sido desde la construcción de esas instituciones, también de un mecenazgo que tuvo que ver, por ejemplo, con la creación del FONCA, ¿no? Realmente nuestra secretaría tiene muy poco tiempo de ser construida, tiene 10 años. Hasta el 2015 se construyó la Secretaría de Cultura. Estamos hablando que como institución cultural fuerte, por así decirlo, nombrada, tiene pocos años, y creo que si bien en el presente hay un mayor reconocimiento desde la cultura comunitaria, siempre tenemos que también tener como el observar cuál es el discurso con el que también estamos llegando a las comunidades. Claro. Y la otra, los creadores culturales, ¿no? El no tener ese riesgo de solamente ser pues, obreros culturales, ¿no? Volviendo al tema de exigir los derechos culturales, el tema del presupuesto me parece que es fundamental, o sea, y es muy tentador a veces desde el discurso político decir que garantizas esto, pero que en los hechos no existe, ¿no? Y cualquier política pública sin presupuesto, pues su destino finalmente es morir de inanición. ¿Cómo como ciudadanía podemos identificar y cuestionar estos discursos políticos que buscan a veces abandonar temas que parecieran no tan prioritarios para el Estado como la cultura, ¿no? En donde si hay un recorte, uno de los primeros que entran en ese recorte, pues es precisamente el tema cultural, ¿no? Lo que tiene que ver con políticas públicas en materia de cultura. ¿Cómo podemos decir, bueno, es tan indispensable el programa social como mi acceso a la cultura porque me contribuye con una serie de derechos y de oportunidades y de desarrollo que también como individuo ciudadano, en lo individual y en lo colectivo necesito? Pues creo que ese es el deber del Estado. El deber del Estado de la política cultural nacional justamente
es el mirar a la cultura no solamente como un accesorio, sino verlo como justamente esa transversalidad del cuarto pilar de desarrollo. Tiene, y bien los hechos, pues las inversiones en cultura, hay como muchas deudas, insisto, Sí. hay muchas deudas porque tenemos, por ejemplo, los temas de patrimonio, ¿no? Todo lo que significa nuestra riqueza arqueológica. Estamos hablando que en la inversión en seguridad de patrimonio es preocupante, porque por eso también tenemos el saqueo justamente de nuestros bienes nacionales, porque no tenemos garantizado el poder resguardar todos esos bienes. No tenemos la investigación, por ejemplo, para poder seguir descubriendo más de nuestra propia historia nacional, del derecho a la memoria también, de todos estos sitios patrimoniales. No tenemos tampoco, por ejemplo, lo que fue, y que fue muy sonado apenas, ¿no? Por ejemplo, esto de Tajín, ¿no? Sí. De pronto pareciese la privatización de algunas playas con sitios arqueológicos importantes, y cuestiones así que de pronto desde dónde se hace y por qué se hace y quién lo permite que se haga, ¿no? O sea, este tipo de cosas que sí tenemos ahí como varias deudas y que también cómo utilizamos el presupuesto, lo estamos eficientando, cuál es la mirada en la cultura para las relaciones también desde la mirada internacional, cuál es la mirada en las industrias culturales, cuál es la mirada para lo que tiene que ver con la creación cultural. O sea, creo que todavía hay una revisión pendiente y que da áreas de oportunidad, pero que también nos pone en un cuestionamiento de esa inversión pública. Porque si bien, si tú revisas los índices estadísticos, bajo las devaluaciones, bajo la inflación, etcétera, etcétera, parece que estamos casi en la misma, o a veces sube, a veces baja, etcétera, ¿no? Pero la realidad es de que bajo el Producto Interno Bruto no hemos llegado nunca a cumplir lo que tendría que ser esa inversión histórica. Pero sí hemos tenido el mayor nivel ahorita de reconocimiento en agentes culturales comunitarios, ¿no? Magali, en un tema de defensa, obviamente, de estos presupuestos, desde el tema cultural, regularmente se le cuestiona porque sus resultados son intangibles, ¿no? No es algo aparentemente, que yo creo que sí, medible. ¿Cómo defenderíamos nosotros cómo impacta la cultura realmente en resultados concretos del tejido social, del desarrollo en las comunidades, para poder defender pues esto que debería estar contemplado ya por default, pero que, insisto, en la realidad es que al primer sacrificado pues está la cultura. ¿Cómo defendemos y decimos, oye, la cultura te impacta en esto, te beneficia en esto y también te aporta incluso hasta el Producto Interno Bruto? Decíamos al principio, hablábamos sobre las economías naranjas, ¿no? O la economía naranja que está basada obviamente en el desarrollo cultural o en la cultura de determinada comunidad, país o expresión, y que, pues, por ejemplo, en Europa ha rescatado pueblos enteros. Pues creo, lo estás ya diciendo tú misma, ¿no? Como que sí hay los indicadores con que demostrarlo, ¿no? Pero tal vez todavía no los conocemos, ¿no? O sea, sí hay los indicadores, sí hay con qué poder decir tal vez la pacificación de alguna comunidad, o tal vez el incremento en el sistema educativo artístico, ¿no? Porque tendría que haber un aumento en la matrícula, ¿no? Artística. Sí. ¿O todo es educación no formal? ¿O ha aumentado en la educación formal? Hemos abierto más escuelas, etcétera, ¿no? Tal vez a veces es un problema de comunicar, ¿no? Lo platicábamos al inicio. Sí. A veces pueden estar las acciones, pero tal vez nos falta comunicarlas, ¿no? Para conocerlas como más
y poderlas sentir, porque no dudo que estén, pero tal vez nos falta como saber esas estadísticas que nos puedan permitir encontrar que sí ha habido un aumento en estas realidades. Tenemos, por ejemplo, pues las muestras públicas, ¿no? Eso creo que es importante, es un indicador. Es un indicador cuando tienes a tantos, por ejemplo, creaciones desde orquestas, tienes espacios, ¿no? El reconocimiento de los espacios culturales independientes. O sea, sí, ahí ya son indicadores. ¿Hay un proceso de sistematización de eso, Magali? ¿Alguien que pueda dar cuenta sí. de eso? Sí, claro que sí existe, incluso desde las encuestas de consumos culturales, etcétera. Sí las hay, pero por eso yo digo que tal vez falta comunicarlas, ¿no? Claro. Más porque sí las hay, y creo que aparte pues es un derecho ciudadano el poder acceder a esa información, ¿no? Sí, por supuesto. El poder conocer, el poder saber. Pero aparte, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde yo tengo pues mucho mayor conocimiento, es pues las convocatorias públicas, ¿no? El número de participantes, el número de proyectos beneficiados, el número de agentes culturales reconocidos, el número de proyectos que se difunden, que están participando y haciendo que otros creen más. O sea, esto sí es un indicador que pues eso no lo teníamos, ¿no? Eso no existía. Eso sí ha sido un reconocimiento a esa cultura comunitaria, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos como muy claro. Desconozco, y tal vez ahí es mi propia ignorancia, no he revisado los indicadores nacionales, porque, insisto, yo trabajo más en lo local, ¿no? Pero esos serían como parte de esos, justamente, parte de nuestros indicadores, ¿no? Sí, que sin duda fundamentarían muchísimo el trabajo que se está haciendo y daría cuenta del desarrollo cultural también del país, ¿no? O de la ciudad en este caso. Oye, Magali, dándole la vuelta un poco esto, pasando del tema presupuestal, económico, de indicadores, que es un tema mucho más técnico o frío, me parece que hay otro punto, siendo tú mujer, el tema de la participación de las mujeres en la cultura, ¿no? Como en todos los ámbitos, el político, el económico, sin duda hay una brecha que también ha marginado la visibilización de la participación de las mujeres, del trabajo y la aportación cultural de las mujeres. Tú siendo mujer, ¿qué se ha hecho en esta ciudad para visibilizar el aporte cultural que las mujeres han realizado o hemos realizado? Digo, han realizado, yo no soy creadora cultural, pero sí ubico a muchísimas mujeres y que siempre, al igual que en otros espacios, han sido muy marginadas. Desde tu experiencia y desde que la izquierda entra a la Ciudad de México, ¿cómo se han aportado para visibilizar el trabajo cultural de las mujeres y reducir estas brechas también? Pues de entrada creo que ha sido un triunfo de la lucha, ¿no? No ha sido una concesión, ¿no? O sea, nunca ha sido un triunfo a partir de las compañeras que siempre pues han luchado históricamente para ser visibilizadas y que han logrado al día de hoy que todo programa social, por ejemplo, toda acción gubernamental tenga esta cuota también, ¿no? Sí. Tenga esta cuota de género y tenga esta prioridad también en una línea de la selección de los beneficiarios y beneficiarias, ¿no? ¿Existe una acción concreta para eso? Sí, claro. Ningún programa social puede salir presente ni acción social sin tener esa mirada de perspectiva de género. Es obligatorio. Eso incluye a la cultura, porque en todo lo demás sí lo ubico, el tema de paritario, ¿no? Incluso para reducir las brechas, se privilegia más el tema de las niñas y mujeres adultas, pero en cultura también existe, por ejemplo, asignar presupuestos a colectivas de mujeres que hagan cultura, todo eso. Y desde nombrarlo, ¿no? Desde nombrarlo que hemos dado también, ¿no? Que no puede
es invisibilizar, ¿no? Desde el lenguaje, las acciones, el número de beneficios que das, que tiene que ser paritario o prioritario a grupos de desigualdad, los resultados, hacia quién van las miradas de transversalidades de presupuesto, ¿no? Estos presupuestos ahora ya no es de que los hagamos porque a mí se me ocurrió, no, tienen que cumplir con esta mirada transversal donde se tiene que priorizar a los grupos más vulnerables y entre ellos pues las mujeres, como esta mirada prioritaria de género, insisto, las acciones. Creo que el tema de los festivales, ¿no? que en la Ciudad de México pues ya es como muy sonado, el poder conmemorar las fechas históricas de lucha, ¿no? Que esto ya también pues es el estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, que los espacios públicos sean pues pensados, la recuperación de ellos desde una mirada de género, ¿no? En todos los espacios y en cualquier momento, porque el 8 de marzo o estas fechas que me parece que son fundamentales para visibilizar muchas problemáticas con el tema de las mujeres, de repente termina siendo clichés del momento. Durante todo el año ya no se considera, solamente en marzo y noviembre, ¿no? Pero en este caso es algo que no importa si es octubre o junio, hay una consideración desde la política pública, desde el ejercicio de gobierno, que la aportación de las mujeres y la visibilización de las mujeres en la cultura es fundamental. Sí, porque, por ejemplo, independientemente de las fechas conmemorativas, si tus programas sociales o tus acciones sociales tienen esta mirada, que obligatoriamente la tenemos que tener y diseñar así, y tus indicadores tienen que ir con esta construcción, por ejemplo, el desarrollo de colectivas, ¿no? El apoyo y financiamiento o de innovación cultural a cooperativas culturales. O yo te puedo hablar, por ejemplo, de el reconocimiento de los gremios culturales, pues prioritariamente son mujeres. Y el desarrollo de sus proyectos, pues no es en las fechas conmemorativas. Estamos hablando que lo desarrollan en un periodo de tiempo en el cual pues son para visibilizar y para ellas ejecutar. Y algunos de estos proyectos están dirigidos directamente para mujeres también, ¿no? O sea, entonces sí hay una como acción más constante, ¿no? Para poder abrir espacios. Y yo creo que también la otra, pues el tema de la recuperación del espacio público desde esta mirada para, siempre lo hemos dicho históricamente, donde pueda transitar libremente una mujer, va a poder transitar un hombre, va a poder transitar un adulto mayor, sí, ¿no? Entonces, que la desigualdad histórica nos haga dar esta lucha, bueno, pues porque así se generó y las que lo hemos padecido. Pero realmente un espacio recuperado es para todas y todos, ¿no? Y ese de las cooperativas culturales a mí me parece extraordinario porque permite no tan solo desarrollar la práctica cultural, sino también se encuentran las y los creadores de la cultura y enriquecen mucho más y potencializan mucho más esta práctica cultural y este ejercicio del derecho cultural, ¿no? Fíjate que ahí eso también fue bien interesante en el tema de las cooperativas culturales, el tema de cómo se mira desde la economía social, sí. El poder entender que la materia de trabajo tal vez en una cooperativa no es el adquirir insumos como por ejemplo si pongo una cafetería, sino que la materia de trabajo en la danza, por ejemplo, es el cuerpo, ¿no? Sí, es tu instrumento. Ese es tu instrumento, sí. ¿no? Entonces, eso nos mete en cómo vas a hacer la comprobación, por ejemplo, de esos recursos, cuando la inversión eres tú mismo, ¿no? O sea, y eso creo que fue muy benéfico en Puebla del gobierno anterior, por la voluntad también de escuchar con un sentido de poder modificar algunas cosas de cómo estaba diseñado esos programas de cooperativas culturales, ¿no? El reconocimiento a que las cooperativas culturales
no pueden tener una comprobación de gastos igual que otro tipo de cooperativas económicas, ¿no? Claro, eso es fundamental porque de repente agarramos a tabla rasa todo y no todo se puede ni comprobar ni medir de la misma manera. Oye, Magali, desde tu experiencia que es amplia y que has hecho, o sea, has construido política pública, ejercido programas sociales, trabajado con comunidad, ¿alguna de las formas más poderosas que tú has encontrado desde la cultura como un mecanismo de participación social, de búsqueda de la justicia, de la igualdad, de reconstrucción del tejido social? Una experiencia que tú nos puedas compartir desde tu trayectoria, desde tu camino, que te haya dejado, a pesar de los pesares, un sabor de boca, de que se aportó algo y que eso permitió abrir brechas, caminos. Pues creo que he tenido la fortuna que desde que inicié en el campo de lo público, que fue en Tepito, y el poder generar como el primer diagnóstico cultural de los agentes culturales de Tepito, el poder irlos a buscar con en ese momento mi maestro Armando Porras y poder trabajar muy de la mano con Luis Arévalo, ¿no? Que en paz descanse, y que fuera quien ganara, por cierto, uno de los premios a promotoría cultural de la Ciudad de México. El ver la recuperación justamente cuando empieza ese tejido, el de ver un Tepito cuando vas viendo cómo la gente sale a las calles y va generando vida comunitaria, etcétera, que se va perdiendo un poco como esos miedos, pero que también tiene que ver con justamente ese goce y disfrute de la cultura. Creo que porque inicié en el tema ahí en el barrio de Tepito. El tema de Iztapalapa, porque Iztapalapa es tan enorme, ¿no? Y generar la primer política como pública para adolescentes, para mí fue como muy satisfactorio porque fue generar que los adolescentes de entrada en un periodo tan fundamental que es la conformación de su identidad, aspiraran a dedicarse a la cultura, al arte. Eso creo que para mí también me impactó y me movió mucho. Pero creo que la más noble ha sido en Cuauhtémoc, la creación de la primer compañía de circo por la inclusión social, que tuvo que ver con el tema de recuperación de espacios públicos desde una mirada incluyente, generar el primer censo de poblaciones callejeras, y que creo que para mí eso es fundamental, que el disfrute de la cultura efectivamente en el espacio público es para todas y todos, incluyendo esas poblaciones a veces no miradas o a veces no reconocidas como son las poblaciones en situación de calle. Eso fue, y que ahora estos chicos que emanaron de esta compañía de circo sean los profesores, me da una gran satisfacción porque ellos cambiaron profundamente su vida y encontraron una posibilidad más allá que la calle o que el semáforo. De ahí pudimos generar un libro muy bonito con la UNAM, con la Escuela Nacional de Trabajo Social y con el doctor Pablo Hoyos, que fue Semaforismos, narrativas del malabarear de las juventudes en las calles, y que eso pues nos muestra también justamente cómo los jóvenes ahora viven el tema de la calle y el tema pues del transitar y cómo construyen su identidad, ¿no? Quisiéramos quedarnos, Magali, como con esta experiencia de cómo la cultura transforma vidas, cómo la cultura transforma la comunidad y cómo se vuelve un espacio para construir también la esperanza, esa que es tan necesaria para avanzar en lo individual y en lo colectivo. Para terminar, ¿cómo nos gustaría que, más allá de lo que nos acabas de compartir, nos dieras una experiencia en concreta de tu trabajo, de todo lo que nos has compartido y que seguramente te falta un montón por contarnos, de cómo
cómo la cultura se vuelve una herramienta de transformación, de esperanza y de construcción comunitaria para ti. Pues mira, he dedicado, soy politóloga, Ajá. estudié ciencia política, pero realmente en la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde la ciencia política tiene una mirada pues desde el poder político, una mirada desde lo electoral, de los sistemas políticos, no desde una política cultural, ¿no? Desde que como, ¿y eso para qué? ¿No? ¿Eso por qué? Y creo que la decisión que yo tomé de dedicarme a la política cultural, a la cultura, no creo haberme equivocado en un sentido desde la carrera de ciencia política. Siempre me decían los maestros, eres de sociología, pásate a sociología. Yo decía, no, porque... También hay sociología cultural. Claro que sí, pero tú sabes perfectamente que es otra mirada. Claro. Después yo me metí también a sociología. No la concluí, pero me metí a sociología. Pero es otra mirada, mirada. Y la mirada desde la ciencia política tiene que ver con esta mirada desde el poder político y desde entender que también la cultura es ideología. La cultura es también la posibilidad de transformar las comunidades, de poder inyectar autoestima, ¿no? En un momento en que mundialmente, porque no tiene que ver solamente con nuestra nación, es una cuestión donde los sistemas económicos cada día deprimen más a las sociedades, donde cada vez más individualizan, donde cada vez más laceran ese tejido social, y que la cultura da la posibilidad justamente de dar esas esperanzas. Pues es poético, ¿no? Es poético la cultura en un sentido en el que transforma. Sobre todo, pues siempre me dediqué a juventudes, porque yo era joven, ¿no? Y ahora en una etapa de maternidad, pues lo he transformado más a primeras infancias, porque también creo que profundamente si miramos a políticas de más largo alcance, si llevamos a esos niños acompañados de la cultura desde su primera infancia, su infancia y a su desarrollo de adolescencias, yo apuesto que vamos a tener otro tipo de juventudes. Vamos a tener otro tipo de juventudes que no tengan por qué caer en tantas adicciones, en tanta delincuencia, ni aspirar profundamente a solamente la vida rápida, fácil, para solamente vivir unos segundos, y que tiene que ver por la aspiración con la delincuencia. Sí, yo digo que la cultura debería de ser materia obligatoria, igual que geografía, matemáticas, civismo, etcétera, y que eso haría incluso ciudadanos más felices, ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, Magali, ha sido un gusto platicar contigo, que nos hayas compartido. Seguramente tienes un montón de cosas más que compartirnos. Un mensaje para la comunidad cultural. Pues que sigamos participando, que sigamos también en algunos ámbitos resistiendo, ¿no? Porque también la cultura es de resistencia, de posturas ideológicas, también, ¿no? Y que no siempre van a ser acordes a los sistemas políticos, porque eso es una realidad. La gente de la cultura, pues aspiramos también a ciertas independencias, justamente como tú comentabas, a lo hegemónico. Pues somos un sector crítico, somos un sector de las ideas, somos un sector que también aplaudimos cuando se reconoce, pero que también somos un sector que siempre está demandando, ¿no? ¿Por qué? Por estas mejoras, por toda una sociedad, ¿no? La cultura no ve solo para sí, ¿no? Ve para toda una mejora de toda una sociedad. Y que sigamos ahí, que sigamos atentos y que sobre todo pues siempre estemos activos, participantes, y que nunca dejemos de estar ahí en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en las comunidades. Sí, la cultura genera finalmente uno de los objetivos de este programa, que es promover el pensamiento crítico. Sin duda alguna, la cultura es un espacio en donde, independientemente de cualquier cosa, también se ha ayudado a construir la democracia de este país. Oigan, pues gracias por vernos, por acompañarnos en esta conversación, que bueno, pues no termina aquí, que seguiremos en otros momentos, seguramente con Magali, compartiéndonos otras visiones, otras formas en cómo se va construyendo la cultura en esta ciudad,
cómo construye parte del desarrollo no tan solo cultural o social, sino también democrático. Y bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes, sean parte de esta conversación, compártanos sus opiniones, propónganos cosas, aquí estamos. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que la democracia es una construcción colectiva y ustedes son parte de ella. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Magali. Gracias a ti, por Arely. estar aquí. Estás muy bien.